Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de los grupos. Qué bueno que estés conectado con nosotros, qué bueno que estemos conectados esta noche. Los invitamos a que nos dejen un saludo allí en el chat, nos dejen saber con quién están y también nos hagan cualquier pregunta que tienen. Bienvenidos todos, recordemos que esta es una transmisión diferente. La idea de esta transmisión es que por alrededor de unos 20-30 minutos estamos en una introducción, algún texto de la Biblia, y la idea es que los invitamos a cada uno de ustedes que se conecten a uno de nuestros grupos para desarrollar la lectura y la guía que está precisamente también en la descripción de este video, y vamos a ponerla también en el chat. Acompáñenos esta noche también allí tomando notas, saque su cuaderno, su esfero. Si usted está acostumbrado a hacerlo de pronto de forma digital o no hacerlo, esta noche lo invitamos a que traiga su cuaderno, traiga su esfero. Sé que el Señor lo va a bendecir. Vamos a orar esta noche para empezar. Señor, te damos gracias que podemos, Señor Jesús, escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas por medio de tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a escuchar esta noche lo que quieres decirnos. Señor, prepara nuestro corazón. Yo me someto a ti para hablar lo que tú quieres. Bendice cada persona que nos ve, los que están enfermos, los que se sientan tristes. Señor, que reciban ánimo, que reciban sanidad por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, venimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y la semana pasada, bueno, en realidad no fue la semana pasada, fue hace 2 semanas, Edgar nos estuvo compartiendo el tema, y también nosotros a lo largo del tema estuvimos leyendo y estudiando el capítulo número 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí vimos que se habían seleccionado a 7 personas, se les dio el nombre de diáconos o servidores para encargarse la ayuda y la distribución entre las personas necesitadas, entre los creyentes judíos que eran de origen griego. ¿Por qué? Le invitamos a que mire el video de la sesión anterior y que resuelva la guía, y usted sabrá por qué. Uno de ellos, que se llamaba Esteban, era usado de forma tremenda para hacer milagros y estuvo predicando. Se involucró en una discusión con algunas personas de las sinagogas de los judíos griegos, lo arrestaron, lo llevaron ante el concilio. Hoy vamos a continuar hablando y vamos a hablar precisamente del capítulo número 7 de el libro de los Hechos de los Apóstoles, que continúa la historia de Esteban. Y allí en este capítulo vamos a ver cómo Esteban presenta un discurso frente al concilio supremo judío y lo que al final sucede. Entonces vamos a tener básicamente 2 divisiones allí principales. La primera parte son los versículos 1 al 53, donde encontramos el discurso de Esteban ante el concilio, versículo 1 al 53. Dentro de los antecedentes o lo que había sucedido antes, entonces lo estaban acusando de blasfemar en contra de Moisés y de Dios, y también de hablar en contra del templo. Le decían que estaba diciendo, que Esteban estaba diciendo que Jesús iba a destruir el templo y que iba a cambiar las costumbres de los judíos. El sumo sacerdote allí interrogó a Esteban, preguntándole si eran ciertas esas acusaciones. Y Esteban comienza a dar su respuesta lleno de valor, lleno del Espíritu Santo. Y voy a darle primero una introducción de lo que él habla. Él habla primero de 3 personajes bíblicos. Habla de Abraham, de José, y de Moisés. Al contrario de Esteban de rechazar las enseñanzas de la ley, lo que hace es confirmar que él las conocía y que lo que está allí es correcto. Al contrario, las usa para hablarle al concilio. Luego se refiere también al tabernáculo y al santuario para hablar al respecto del sentido de ese santuario terrenal. Y finalmente les habla de forma personal. Vamos a ir hablando de cada uno de esos aspectos, de cada una de esas etapas o puntos que trató Esteban. Entonces, en primer lugar, Esteban habla de Abraham allí entre los versículos 2 al 8. Esa sería una subdivisión de su discurso. Entonces habla de Abraham y Esteban comienza diciendo: nuestro Dios llamó a nuestro padre Abraham. Y lo que Esteban está haciendo allí
está diciendo, él se está identificando con sus oyentes. Él está diciendo, yo soy parte del pueblo, soy parte de ustedes, tenemos el mismo Dios. O sea, estaba teniendo un puente y él estaba partiendo de lo que tenían en común. Nuestro Dios, nuestro padre Abraham, o sea, aquel del cual descendían todos ellos como judíos. Y luego comienza su discurso. Entonces dice que Dios había llamado a Abraham, siendo un pagano, le habló en la región de Mesopotamia y lo trajo a la tierra de Canaán. Y Dios le prometió a Abraham que le iba a dar esa tierra a sus descendientes. Dios también le habló a Abraham de que sus descendientes luego serían esclavos. Eso lo vemos allí en los versículos 6 y 7. Dice allí, Dios le dijo así, tus descendientes serán forasteros en tierra ajena y allí los esclavizarán y maltratarán durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la juzgaré y después de esto saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, lo que iba a suceder. Luego los siguientes versículos, los versículos 9 al 16, Esteban habla de José. Dice, lo que Esteban dice en estos versículos es que José es vendido como esclavo por sus hermanos. Así como también podemos pensar, y lo hicieron por envidia. Así como mataron a Jesús por envidia. Luego, en el tiempo de Jesús. Y nos dice Esteban que Dios estaba con él en Egipto, con José. Y Dios lo puso luego como gobernador allí. A pesar de que lo habían vendido como esclavo, Dios lo honró como gobernador. Y sus hermanos luego de un tiempo fueron enviados por su padre Jacob a comprar grano allí porque se dio un gran hambre en la tierra. La segunda vez que sus hermanos fueron a comprar grano a Egipto, José le reveló su identidad, que era su hermano. Y allí él cuidó de ellos y mandó a traer toda su familia, a su padre Jacob, a sus hermanos y todos ellos. Dice los versículos 14 y 15, dice, después de esto José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia. 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Luego Esteban habló de Abraham y Dios lo llamó allí en Canaán, le dijo, le voy a dar esta tierra a tus descendientes, pero ellos van a ser esclavos. Eso lo vemos luego más adelante. José es un descendiente de Abraham, fue a Egipto vendido como esclavo, se convirtió en gobernador, fue la familia de Israel a Egipto, lo que llegó a ser la nación de Israel después. Se multiplicaron, luego llegó un rey que no conocía a José y comenzó a oprimir a los judíos. Dice el versículo 17, dice, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Y como les decía ahorita, se levantó un rey que oprimió a Israel y nos dice Esteban, le estaba diciendo Esteban allí el concilio, recordándole, porque ellos seguramente lo sabían, que forzó a los israelitas a abandonar a la muerte a sus hijos recién nacidos. Y Moisés nació precisamente durante ese tiempo. Fue preservado por Dios de forma que no lo mataron entre los niños que murieron en ese momento, y al contrario fue adoptado por la hija del faraón. Perdón. Luego Moisés, con alrededor de 40 años, fue un día a visitar a su pueblo. Y nos dice el versículo 24 lo que pasó. Dice, al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, o sea, uno de sus hermanos hebreos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Luego nos dice que escondió el cuerpo en la arena. Y él pensaba, nos dice Esteban, le dice al concilio, Moisés pensaba que lo iban a reconocer como libertador. Al día siguiente va y vuelve a mirar a su pueblo y encuentra a dos de sus hermanos hebreos peleando y los trató de reconciliar, los trató de separar, pero en ese momento fue rechazado. Y uno de ellos le dijo, el versículo 27-28 dice, ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres acaso matarme a mí como mataste ayer al egipcio?
Entonces, al ser rechazado Moisés y al darse cuenta que lo que había hecho se había descubierto, huyó de Egipto, fue a la región de Madián, nos dice allí, y 40 años después, o sea, si él hizo eso cuando tenía 40 años y habían pasado otros 40 años, quiere decir que ya tenía más o menos 80 años. Se había dedicado Moisés a cuidar ovejas y estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y llegó al monte de Dios y dice que vio una zarza que estaba quemándose en fuego, pero no se consumía. O sea, él había visto a lo largo de 40 años en el desierto cómo se quemaban los árboles por el fuego y lógicamente se consumían. Las ramas comienzan a caerse y al rato pues se apaga porque ya no hay más que consumir. Pero dice que él vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y él dijo, voy a ir a ver qué es esta visión. Dios le habló en ese momento desde la zarza, le dijo que debía quitarse el calzado de sus pies porque era un lugar santo. Y luego Dios le habló, versículo 34, nos dice Esteban lo que le dijo Dios a Moisés. Dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejidos y he bajado para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Entonces lo que hizo Dios en el caso de Moisés es que Dios envió al hombre que precisamente habían rechazado. Y Dios había trabajado con este hombre, porque no era el mismo que había salido 40 años antes de Egipto, un hombre arrogante que había matado a un egipcio y que pensaba que lo iban a reconocer. Él al contrario en ese momento puso muchas excusas, y al final Dios lo lleva allí y él va. Y nos dice la Biblia, nos dice Esteban lo que Dios hizo, que Dios lo nombró como gobernante y salvador para sacar a su pueblo de Egipto. Pero de nuevo, después de sacarlo de Egipto con milagros, con señales, de nuevo el pueblo rechazó a Moisés. Y le pidieron en un momento que Moisés había subido al monte a recibir la ley de Dios en medio del desierto. Le pidieron a Aarón hacer un ídolo en forma de becerro. Eso nos dice el versículo 41. Dice, entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Dentro de las cosas que resalta Esteban al respecto de toda esta historia está el versículo 37. Dice allí, este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Se estaba refiriendo al Mesías, a Jesucristo. Esto lo habíamos hablado hace algunas sesiones antes. Y hay algunos aspectos en los cuales coincide o que corresponde la vida de Moisés a lo que pasó con Jesús. O sea, Dios lo había nombrado como gobernante y libertador a Moisés. Fue rechazado Moisés cuando intentó liberar a su pueblo, pero luego fue aceptado y reconocido cuando regresó. Y es lo que pasa con el Mesías. Dios lo ha puesto como gobernante y libertador, lo había levantado como gobernante y libertador para el pueblo de Israel. Fue rechazado en ese momento, fue asesinado en una cruz. Cuando él regrese, él va a ser aceptado y reconocido. Luego, los siguientes versículos. Entonces, hasta aquí vamos hasta el versículo 43. Entonces, Esteban en su discurso ha estado hablando de Abraham, de José, de Moisés, Abraham, José, Moisés, y ha hablado de cómo Dios habló, escogió su pueblo, cómo a pesar de que Dios intentó acercarse y revelarse a su pueblo, el pueblo en realidad estuvo rechazando a Dios mismo en la revelación que él estaba trayendo por medio de Moisés y por medio de cada uno de estos personajes. Luego en los versículos 44 al 50, Esteban pasa a hablar del tabernáculo y del santuario. Sigue relacionando esto con la historia que él venía contando. Nos dice allí, Esteban le habla al concilio, que a Moisés se le ordenó construir un santuario móvil donde pudieran adorar a Dios, donde la presencia de Dios reposara. Ese santuario móvil fue una carpa especial, un santuario que pudieran transportar a lo largo del desierto. Lo transportaron por alrededor de 40 años.
Esteban dice, luego Josué llevó ese santuario a la tierra que conquistaron, Canaán, finalmente la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Se la entrega o se hace posible tomarla. Luego también Esteban habla que David en su momento le pidió a Dios poder construir un santuario permanente para reemplazar ese santuario temporal, esa carpa. Dios no se lo permitió. Fue su hijo Salomón quien finalmente construyó ese santuario. Y concluye esta parte en que habla de esta parte histórica Esteban en el versículo 48 y 49 diciendo: sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán, dice el Señor? ¿O qué lugar de descanso? Esteban está concluyendo diciendo al final: Dios no necesita templo. Se le reveló a Abraham en Mesopotamia. Dios usó a José en Egipto, Dios se le reveló en una zarza a Moisés, sí se construyó un santuario temporal en el desierto, sí Salomón construyó un templo, pero Esteban está diciendo al final Dios no necesita templos. Los templos son algo que necesitamos o necesitó el pueblo en un momento. Dios quería revelarse ahora por medio de Jesús. Cada uno de esos eventos del tabernáculo, del templo, fue una forma en que Dios estaba revelando algo de sí mismo y de lo que iba a venir por medio de Jesús, el Mesías. Y entonces Esteban pasa a hablarles de forma personal a las personas del concilio. Recuerda, allí estaban los principales ancianos, las personas que gobernaban a los judíos de forma religiosa. Estaban el sumo sacerdote, sacerdotes principales, estaban los saduceos y algunos fariseos. Y entonces Esteban pasa a hablarles de forma directa a ellos. El versículo 51 les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Y lo que Esteban les estaba diciendo es que ellos estaban rechazando la voluntad de Dios. Recuerde que Jesús estaba mostrando la forma y el camino para relacionarnos con el Padre. Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ellos estaban resistiendo la revelación de Dios por medio de Jesús y estaban resistiendo al Espíritu Santo. Y lo que Esteban les está diciendo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, se oponen, contienden con Dios, se oponen a Él. Y luego les dice: ustedes traicionaron y mataron al Mesías. Y dice Esteban allí: sus antepasados persiguieron a todos los profetas que habían predecido o predicho la venida de Jesús el Mesías, y ahora ustedes lo han traicionado a Él y lo han matado. Y luego les dice también de forma personal: desobedecieron la palabra de Dios, la ley que ustedes dicen defender, acusándome a mí, ustedes la han violado. Dice el versículo 53: deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Y hasta aquí entonces tenemos básicamente el discurso de Esteban. De forma tremenda, Esteban con mucha valentía, con elocuencia y sabiduría por la obra del Espíritu Santo, Esteban ha citado la historia básica de los judíos, que ellos creían, en la que ellos se apoyaban, que estaba en la ley de Moisés, en los 5 primeros libros de la ley, que básicamente era lo único que los saduceos creían. Y luego les señala: ustedes no han obedecido, ustedes no se han sometido, no se dan cuenta que el Mesías ya vino y no se someten a Él. Y entonces los siguientes versículos, del versículo 54 hasta la primera parte del primer versículo del capítulo 8, vemos lo que es la muerte de Esteban. Dice allí la Biblia que entonces el concilio se enfureció tremendamente, que estaban respirando con enojo, que estaban como con los puños al aire. Y en ese mismo momento, cuando estaba ese furor, esa efervescencia en medio del concilio, dice la Biblia que Dios hizo que Esteban viera en visión a Jesús
en el cielo. Dice ahí el versículo 55 y 56, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. O sea, en medio de todo ese alboroto, en medio de las personas del concilio enojados, intentando matarlo, dice, fijó Esteban la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y el versículo 56 dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Estaba diciendo, veo al Mesías allí, veo al Mesías. Y entonces, mucho más enojados, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. O sea, lo mataron a pedradas. Y finalmente, el último versículo que vamos a leer hoy es la primera parte del versículo 1 del capítulo 8. Sí, estamos estudiando el capítulo 7, pero este versículo nos ayuda a entender. Hay algún versículo anterior que lo lee, pero esto nos va a ayudar a aclarar. Dice este versículo, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Saulo estaba entre las personas allí y al parecer Saulo era una de las personas de los judíos de origen griego, de las sinagogas fuera de Israel, que estuvo contendiendo con Esteban, y de tanto enojo, de tantas cosas, fue uno de los que dio testimonio de las cosas que decía Esteban y uno de los que aprobó su muerte y que testificó en su contra. Más adelante vamos a ver Saulo, que es también llamado Pablo, cómo se convierte en uno de los personajes más importantes luego en el libro de los Hechos, uno de los personajes usados por Dios, porque la persona más importante obviamente es Jesús. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Es un poco diferente lo que estuvimos tratando el día de hoy porque fue un discurso, entonces trató de muchos temas, de muchos aspectos, pero hay algunas cosas que podemos tomar. ¿Qué aprendimos sobre lo que hace Dios o el Espíritu Santo para honrar a Jesús? Entonces podemos ver en el discurso de Esteban cómo en la revelación de la historia Dios se le reveló, valga la redundancia, a Abraham, a José, a Moisés, con el propósito de que sus vidas señalaran a Jesús el Mesías. Hay una promesa que Dios le hace a Abraham de que por medio de él van a ser bendecidas todas las naciones. Eso se cumple en Jesús. Vemos a José, alguien que fue vendido como esclavo, pero fue llevado al lugar de honor en Egipto. Jesús vino como esclavo y él es honrado como hijo de Dios. Vemos a Moisés, que habló de parte de Dios, que fue nombrado como libertador y gobernador del pueblo de Israel, que fue rechazado en un primer momento, pero que fue quien Dios usó para traerle libertad realmente a su pueblo. Y lo mismo vimos en Jesús. Jesús fue rechazado por su pueblo, por aquellos a los que él vino a salvar, pero él se convirtió en el Salvador, en aquel que nos libera realmente del pecado. Vemos cómo Dios, el Espíritu Santo, usó a Esteban para hablar sobre cómo los israelitas constantemente lo habían rechazado a él, a Dios, para que no gobernara sobre ellos. Entonces, el discurso de Esteban básicamente se trata de eso, de hablar y resaltar, entre otras cosas, cómo el pueblo de Israel constantemente lo había rechazado. Y vemos eso aplicado de la figura de Jesús el Mesías, el Rey, en el hecho de que el pueblo de Israel y este concilio especialmente estaban rechazando a Jesús, el Mesías, el Rey, y era otra forma en la que estaban rechazando a Dios para que no reinara sobre ellos y no los salvara. Vemos allí al final cómo Dios le mostró en visión a Jesús, a Esteban. O sea, Dios le mostró una visión a Esteban por medio del Espíritu Santo para que vio a Jesús a la diestra del Padre reinando. Por medio de todos esos aspectos vemos cómo Dios honra a Jesús en lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo respondieron las personas frente a la predicación o a la obra del Espíritu Santo? Vemos en primer lugar que el concilio le pide cuentas a Esteban sobre lo que estaba enseñando. Vemos cómo se oponen a la obra del Espíritu Santo, o sea, resisten lo que el Espíritu Santo quiere hacer, resisten la palabra de Dios que ellos tanto sabían, simplemente con el propósito de conservar, por una parte, su posición, su forma de hacer las cosas, su tradición. Y finalmente vemos también cómo el concilio asesina a Esteban.
Vemos también por otra parte cómo responde Esteban. Que Esteban había sido seleccionado en medio de la iglesia para desempeñar una labor, una obra o un ministerio de servicio, administrar bienes y recursos para ayudar a las personas más necesitadas dentro de los judíos creyentes griegos. Pero sin embargo veíamos la sesión anterior la importancia de estar capacitados, porque nos dicen en varias partes que él estaba lleno del Espíritu Santo, que hacía milagros y señales, estaba lleno del poder de Dios. Y nosotros, para desarrollar aún el ministerio más humilde, necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de su valentía y también llenos de la palabra de Dios, como lo estaba Esteban, para poder predicar con valentía, para poder señalar a Jesús sin temor y para poder animar a las personas a confiar en Jesús, pero también confrontarlas cuando lo rechazan. Vemos también una persona más que aparece en este capítulo y luego la vamos a volver a ver en los siguientes capítulos. Saulo. Saulo fue un joven en ese momento. Al parecer él no estuvo en Jerusalén en el tiempo en que Jesús murió, sino un tiempo después, luego de Pentecostés llegó allí. Él es un judío de origen griego, o sea, él vivía en una región extranjera, pero era de origen judío, y él fue uno de los judíos, de los testigos, que acusó y aprobó la muerte de Esteban. En el siguiente capítulo vamos a conocer un poco más del carácter de Saulo y luego otro poco más en el siguiente, y luego cómo Dios lo toca. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Recuerde, invitamos a alguien que dentro del grupo, en tu familia, allí que nos estás viendo, te motivamos a que alguien se haga cargo de la reunión. Si tienes alguna pregunta, dejándola aquí. Si no la puedes escribir aquí, puedes escribirla también en el grupo de crecimiento de WhatsApp o me la puedes hacer personalmente a mí. Estamos realmente dispuestos a ayudarte a entender lo que la palabra de Dios dice. Algunas veces no es tan fácil de entender, otras veces es mucho más claro, pero estamos allí para servirte. Recuerda, la guía para la realización de este grupo está en la descripción del video. También la hemos puesto en el chat por acá abajo. Recuerda que esta transmisión solamente es una introducción. El grupo lo realizas cuando desarrollamos la guía, leen el capítulo completo. Hay muchos más detalles allí en los que estamos nombrando algunas cosas que vas a decir: ya entiendo por qué Alex decía esto, ya entiendo por qué explicábamos esto o lo otro. Entonces allí hagan la guía, desarrollen las preguntas, hablen entre ustedes, vayan mucho más allá de lo que la guía les dice. Piensen en formas en las cuales pueden aplicar lo que estamos aprendiendo. Es sumamente importante. De eso se trata el aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. De otra forma nos estamos engañando. Entonces busquen maneras, hablen, dense ideas unos a otros, motívense de esa forma y recuerden reportar el grupo. Allí dentro de la guía está la forma como pueden reportar el grupo. Déjenos orar un momento por ustedes. Señor, gracias te damos por cada persona que nos ve en esta hora, por cada persona aunque verá este video luego. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas ánimo, Señor, conforme tu palabra, Señor, para no rechazar tu gobierno, para no rechazar a Jesús, el Mesías, no simplemente como un título, no simplemente como un nombre, sino realmente en una relación de sumisión a ti. Bendice cada persona y anima a cada persona para que tome, Señor, la decisión y la iniciativa para desarrollar el grupo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza Barrio Sosiego. Los esperamos el fin de semana en nuestras reuniones. Dios los bendiga.